¡Yeah! Gente hermosa, gente divina, gracias por esperarnos. La Muy verdad es que buenas. hemos demorado un poquitito porque hemos estado tratando de que esto salga bien. Hemos estado tratando de hacer posible lo imposible, como se llama nuestro tema de hoy, con mucha energía, con mucha emoción. Ya estamos aquí con todas ustedes. Empiecen a darnos like, empiecen a darnos corazoncitos, empiecen a darnos buenas vibras. Ya estoy viendo a toda mi gente por ahí, Noemí, Alicia, a todas, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada y agradecida porque para nosotras las mujeres la verdad es que no hay imposibles, no los hay. La verdad es que esto nos estaba costando, especialmente para Esperanza, porque su nombre lo dice todo. Ella va a traer hoy día esperanza para muchas mujeres, pero estábamos, como dije una vez, no hemos venido a competir entre nosotros, sino hemos venido a ayudarnos unas a otros y a practicar la paciencia. Con paciencia hemos logrado entrar porque hemos estado teniendo dificultades, pero aquí estamos con una linda sonrisa, con mi invitada especial desde España. Nos está acompañando Esperanza Sánchez, a la cual le doy la bienvenida. Ella es conferencista internacional y Master Coach en PNL. Le doy la bienvenida con un aplauso, con un corazón grande. Lo logramos, Esperanza, y para nosotros no hay imposibles. Y como hemos perdido unos minutitos por ahí y siempre he presentado, ya tú eres mi tercera invitada y te doy muchas gracias a esos corazones, muchísimas gracias. Y siempre he entrevistado a escritores, hoy estoy entrevistando a una conferencista y a una coach especialista en PNL. Y aunque no lo creas, muchas personas no saben lo que es PNL. Entonces voy a empezar, luego en el transcurso de la conversación sé que irá saliendo cosas de tu vida, de tus experiencias, pero quiero empezar dándote las gracias y haciéndote la primera pregunta que para todos que no sabemos qué es el PNL y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Pero si quieres, empieza saludando y luego nos respondes. Bueno, lo primero, gracias, Mary, y bienvenidas a todas las personas que nos están viendo. Un saludo para Clara, Caridad, Liley, María Sandoval, estas son las personas que yo veo desde mi perfil. Sí, esas Pero son mis también, seguidoras que están listas a seguirte. pero bueno, hay muchas más. Clara, Pedro, Raimundo. Bueno, un saludo a todos, muchísimas gracias. Y a ti, Mary, por darme este honor de ser la tercera. Y además por enseñarme esta nueva plataforma que yo no la conocía, no sabía que se podía compartir en parejas. Así es que genial, aprendiendo siempre y compartiendo. Así es que por ahí muchísimas gracias. Con respecto a la PNL, pues mira, son las iniciales de programación neurolingüística, es decir, podemos programar nuestra mente neuro a través de la lingüística, a través de las palabras y del pensamiento. Eso lo estamos haciendo constantemente nosotros. Cuando repetimos pensamientos o nos expresamos, de alguna forma nos estamos reprogramando cada día, pero lo solemos hacer siempre sobre las mismas frases, las mismas creencias que nos han trasladado nuestros padres, nuestros profesores, y eso no nos está, si eso no nos está ayudando a conseguir nuestros sueños y nuestros resultados, lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar todo ese lenguaje, ¿no? Entonces, esa es una explicación básica, pero después la PNL lo que hace es, pues a través de técnicas, trabajar con la mente inconsciente, sobre todo, para que podamos hacer esos cambios, ¿no? Y podamos reprogramar nuestra mente con pensamientos, con creencias, con frases totalmente diferentes que nos ayude a caminar en dirección a nuestro sueño. Dicen que los límites están en nuestra mente. Y hay una frase de Henry Ford que dice, si crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, no puedes. En ambos casos tienes la razón. Y a veces nos hemos creado esos pensamientos limitantes, justamente, ¿no? Y hoy justo leía en tu Facebook, hoy leí en tu Facebook que decía, cuando esté preparado, daré el salto. Da el salto y te darás cuenta que estás preparado. Son tantas cosas que tenemos en la mente que a veces, o cosas como tú dices, mente y
palabra y soltamos nada más sin darnos cuenta, soltamos inconscientemente cosas como soy un desastre, no me lo merezco, esto para mí es imposible. Y hoy justamente tú nos vas a enseñar cómo podemos, dice, lo que creemos, lo creamos. ¿Cómo podemos hacer para poder cambiar eso que tenemos metido en la mente, que siempre cuando queremos hacer algo, siempre decimos, es que no, es imposible? ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad? ¿Cómo nos puedes ayudar tú en eso? Bueno, ahí el primer paso imprescindible sería tomar conciencia de lo que estamos diciendo y pensando, porque normalmente es algo inconsciente que hemos aprendido y no nos damos ni cuenta de esa forma de expresarnos o de pensar que tenemos. Ese diálogo interno que nosotras mismas, o en general todos los hombres y las mujeres, ese diálogo interno que desarrollamos, como tú decías, ¿no? Cuando algo nos sale mal, es que soy una inútil, es que no puedo, es que es muy difícil, lo hacemos de forma inconsciente y no nos damos cuenta o no somos conscientes de la magnitud que tiene eso, ¿no? Y del peligro. Entonces, lo primero es empezar a tomar conciencia de cómo nos expresamos y cómo pensamos. Yo recuerdo cuando salí, bueno, yo, para el que no me conozca, yo empecé en el mundo del coaching a raíz de mi divorcio hace 4 años y precisamente un libro que cayó en mis manos que se llama ¿Qué estás pensando? De Marieli Christie. Cuando yo empecé a leer ese libro fue que empecé a tomar conciencia de cómo yo misma me estaba metiendo más en el hoyo, ¿no? Por esos pensamientos de victimismo, de culpa, de reproches, y yo misma estaba enterrándome todavía más en el pozo, ¿no? Entonces, hasta que yo me di cuenta de cómo me hablaba a mí misma, y ahí fue el momento en que yo pude parar ese proceso o por lo menos empezar a cambiarlo, ¿no? Porque claro, son cosas que tampoco se cambian de la noche a la mañana, pero sí que ahí empiezas un proceso de cambio. Yo siempre pongo el ejemplo, si tú llevas una mancha en la camisa, pero no te das cuenta, no te vas a cambiar. Entonces, primero tienes que darte cuenta de lo que tienes, que no te gusta o que sabes que no te está ayudando y a partir de ahí puedes empezar a cambiarlo. Y ahí, por ejemplo, pues podemos pedir ayuda a las personas que nos rodean y primero pues hacer una lista de las palabras que nos damos cuenta que estamos utilizando y pedirles que cada vez que las repitamos pues que nos avisen o nos las apuntamos en una hoja, trucos para que la gente que está a nuestro alrededor, pues de alguna forma nos esté ayudando y a la vez ellos también tomen conciencia de ese camino, ¿no? De ese cambio que tenemos que empezar a hacer desde nuestra mente, desde nuestra forma de expresarnos. Entonces, eso es básico, ¿no? Tomar conciencia para poder cambiarlo, si no, no nos damos cuenta. Es que hay muchas cosas que a veces decimos y nosotros no nos percatamos, no nos escuchamos. Entonces, que queremos cambiar, pero no estamos dispuestos a dar ese paso. Por ejemplo, tú estabas hablando, y creo que todas como mujeres celebrando esta semana del Día de la Mujer, todas tenemos un poder interno, un poder que a veces lo tenemos muerto. Y tú eres una mujer que has pasado por un divorcio. Muchas mujeres ahí que nos están viendo están pasando por procesos difíciles, divorcios, separaciones, infidelidades, pérdidas del trabajo. ¿Y cómo tú utilizaste ese drama que podría ser para cualquier mujer? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué llegué a esto? Y decirnos, ¿para qué estoy pasando por esto? Y cómo utilizar ese drama en una oportunidad. ¿Qué mensaje les podrías dar tú a esas mujeres que sienten que no, mejor me quedo acá, el qué dirán, no me divorcio, estoy pasando por violencia doméstica y prefiero estar acá porque mi marido me da, porque mi marido me mantiene, prefiero mantenerme en esta zona? ¿Qué consejo, qué mensaje les das a ellas? Porque yo me imagino que tú, en ese momento que te llega todo ese miedo, ese divorcio, tú tienes miedo. ¿Cómo afrontaste? ¿Cómo saliste de ese miedo? Sí. Bueno, algo que yo siempre digo es que no se queden solas o no se queden solos, porque hay hombres que también se encuentran en una situación delicada, ¿no? Eso es lo principal, porque si te quedas solo o sola, ese entorno va a tener muchísimo poder sobre ti y va a ser muy difícil hacer un cambio, ¿no? En mi caso, como eso me vino de fuera y yo no lo decidí, pues me vi con el divorcio sin quererlo ni buscarlo, ¿no? Entonces, no era una decisión que yo tuviera que tomar. Pero una vez que estoy ahí, pues se cruza en mi vida el tema del coaching, empiezo a conocer personas, empiezo a formarme y gracias a esa ayuda externa, yo pude cambiar el foco
de mi perspectiva, ¿no? Es decir, hasta ese momento, pues toda la culpa se la echas a la otra parte y los reproches y empiezas a caer en el victimismo, como decía antes, y resulta que ahí pues no consigues nada. Ahí lo único que estás haciendo es cavando tu propia tumba. Y yo recuerdo una frase que escuché y era, si ya estás en el pozo, no sigas cavando. Que eso es lo que muchas veces hacemos. Pensamos que la culpa es de los demás y entonces pues sí, reprochamos, nos quejamos, culpabilizamos, pero eso solo nos está generando emociones dañinas, nos está enterrando más todavía y no nos aporta ninguna solución. Hay personas que, bueno, después de ese proceso de autocastigo, porque pensamos que estamos haciendo el mal para la otra persona, pero lo estamos haciendo con nosotros y nadie más. Cuando hay personas que, bueno, consiguen pasar con el tiempo, como dicen, todo lo borra, pues bueno, salgo adelante y creo que ya se ha solucionado todo. Y entonces, pues vuelvo a buscar otra pareja o inicio otro negocio, cada uno en lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el error en ese caso? Que tú has vivido una experiencia más o menos dramática, como sea, da igual la gravedad, pero has vivido una situación que te ha hecho daño, que ha sido dolorosa. Si sales de ahí por tu propia fuerza, ¿no? Porque a veces somos valientes y seguimos adelante y eso está genial, ¿no? Y lo superamos. Pero realmente no hemos aprendido de esa situación. No hemos aprendido para qué nos ha llegado esa situación a nuestra vida, que por mucho que parezca que es cosa de la otra persona, tiene que ver contigo. Si no aprendes para qué, por qué ha llegado a tu vida y, como digo, qué tiene que ver contigo, te va a volver a pasar. Después de unos años o te volverá a pasar con otra pareja o en otro negocio, o con otros amigos y volverás a repetir la experiencia. Entonces, eso yo, por ejemplo, en mi caso, lo aprendí gracias a las personas que me rodearon, otros coaches, otros mentores, que me ayudaron a sacar el aprendizaje de esa situación, de por qué yo había traído a mi vida esa situación. Si yo me quedo en plan de víctima, pues sí, lo supero, me quedo siempre con el rencor hacia la otra persona, pero yo no crezco, no aprendo. En cambio, cuando le das la vuelta a la historia y te das cuenta de que tú siempre tienes algo que hacer, ahí es cuando vas a empezar a aprender. Entonces, esas personas que están en situaciones complicadas, lo primero que deberían hacer es no pensar que son víctimas de la situación y que ellas no pueden hacer nada. Al contrario, siempre hay algo que tú puedes hacer y bueno, lo más adecuado, lo más apropiado en este momento es buscar ayuda, buscar personas que te ayuden a salir de ahí de una forma también cómoda, ¿no? Tampoco hay que hacer las cosas duramente y que generen mucho dolor, pero buscar un apoyo para que nos apoyen, ¿no? Eh, Hay una ley universal que se da y yo te sigo mucho, te sigo todas tus conferencias. Yo creo que si la gente, toda mujer que está ahorita oyéndonos y está viéndonos este video, es porque algo está pasando en tu vida que dices, caramba, yo quiero escuchar a estas mujeres que están saliendo adelante, que están enseñándome que sí se puede, porque como lo hemos dicho en un inicio, todo está en la mente. Y si tú dices que no puedes, no vas a poder. Pero si tú dices que puedes, ese ese imposible lo podemos tarjar y lo podemos convertir en posible. Todo es posible si lo crees, porque si lo crees, vas a crear la vida de tus sueños, vas a crear la pareja o el matrimonio ideal. Todo está en creerlo. Pero hay esa frase universal, como te decía, de la siembra y la cosecha. Y tú tienes siempre que te escucho, hay un ejemplo que tú pones muy lindo del árbol, ¿no? Pero lo que siembra se cosecha. Y decimos, si cosechamos pues amargura, odio, ¿qué vamos a cosechar? Lógicamente que vamos a cosechar lo mismo, odio, amargura. Si sembramos amor en el resto de las personas, vamos a recibir amor. Aunque parezca que no, aunque no lo veamos, lo vamos a recibir. Gracias, gracias, gracias a todas esas personas que se están conectando. Les invito a que compartan este video porque al final mi amiga Esperanza tendrá un regalito para todos ustedes y yo también tendré un regalito a todas aquellas de mis seguidoras que compartan este video. Al final yo les diré qué regalito les estaré dando por la paciencia, por el amor, por la confianza. Y entonces seguimos. La siembra y la cosecha. ¿Qué es lo que debemos cambiar? ¿Qué semilla debemos cambiar para tener ese árbol, ese fruto que tanto deseamos?
Mira, a raíz de lo que estábamos diciendo de lo que era la programación neurolingüística, cómo nos hablamos y esta palabra que has mencionado, imposible, yo puedo compartir, por ejemplo, el caso de cuando yo hice mi primer imposible realidad, que fue hacer un viaje a México bueno, cuando terminé de formarme como conferencista y como coach, surgió la posibilidad de ir a México. Yo vivo en España y lo primero que se me pasó fue imposible. O sea, ni siquiera se me movió nada, aunque era una ilusión que yo tenía desde pequeñita, pero, o sea, como lo descartas, ¿no? Ni te lo planteas. Y recuerdo que la palabra que pasó por mi mente fue, eso es imposible. En aquel momento, claro, una de las excusas mías es, bueno, aparte de que está muy lejos, es mucho dinero, mis hijos acabo de divorciarme, tal. Una de las principales era el dinero, ¿no? Que es la que más peso suele tener en nosotras. Pues me acuerdo que una de las personas que estaban haciendo el evento para invitarnos dijo, el dinero va y viene, lo que queda es la experiencia. Y en ese momento me generó así un shock de pararme y darme cuenta me surgió otra pregunta, ¿por qué no? Y eso fue cuando quité el imposible, apareció esa palabra, ¿no? ¿Por qué no? Yo estoy contando el ejemplo de un viaje, pero cualquier persona que esté en una situación complicada, por ejemplo, María José Muñoz está aquí diciendo que ella está sufriendo lo mismo, Clara también dice que le parece interesante, entonces cualquier cosa que nosotros queramos conseguir, en vez de quedarnos en esa creencia de es muy difícil o yo no puedo o ahora no es el momento, en vez de dejarnos llevar por esa frase, convirtámosla en una pregunta, ¿por qué no? ¿O cómo podría conseguirlo? Si no tengo dinero, si no tengo fuerza, si lo veo imposible, ¿cómo sí podría hacerlo? Porque así le estás dando órdenes a tu mente para que te dé las respuestas. Si te quedas en esa creencia, ahí es cuando decimos lo que crees, creas. Porque si crees que es imposible, ni siquiera lo vas a intentar, ni siquiera vas a buscar ayuda, ni vas a buscar respuestas. Para tu mente es una orden directa. Entonces cambiemos esas frases por preguntas. Y ahí es donde van a empezar a aparecer de forma desencadenada todo el proceso. Es decir, en el momento que tú te preguntas ¿por qué no? A partir de ahí empiezan a salir los miedos, te vas a dar cuenta qué miedos hay detrás de los miedos vas a ver qué creencias tienes, bueno, es que una mujer divorciada pues no debería irse de viaje dejando a sus hijos, es que soy mala madre, todo lo que puede surgir. O si una persona está en un matrimonio difícil y quiere separarse, lo mismo, ¿no? Es que mis hijos, es que esto es lo mejor para ellos, que siga aguantando. Pues todas esas creencias son las que realmente deberíamos cambiar, como tú dices, Mary, para poder tener unas semillas diferentes, ¿no? La metáfora que yo digo es, si tú tienes un árbol que te está dando peras y no te gustan las peras, estás en un matrimonio que no eres feliz, tienes un negocio que no te gusta, quieres hablar en público pero no lo consigues, ¿qué haces con el peral si no te gustan las peras? ¿Le cortas las ramas? ¿Le echas abono? ¿Lo riegas más? Seguirás teniendo peras, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es cambiar las semillas y sembrar manzanas. Entonces, en ese proceso que decíamos de quiero divorciarme o quiero cambiar de vida o quiero emprender, tengo que irme a las creencias que yo tengo, pues eso, un divorcio es un drama, por ejemplo, eso es lo que a mí me habían inculcado, esa era una creencia de las que más me hizo sufrir en aquel momento. Después, cuando yo veo todo lo que he conseguido gracias a aquel divorcio, digo, no, el divorcio no es ningún drama. A mí me ha acercado a mis hijos, me ha cambiado la relación con ellos, trabajo como coach, me encanta lo que hago, estoy ayudando a muchas personas. Entonces, esa creencia de que el divorcio es un drama, de que lo mejor para mis hijos es el matrimonio, aunque no estemos bien. Esas son creencias. Mientras tú te mantengas ahí en esas creencias, vas a tener los mismos resultados. Entonces, tenemos que bajar a buscar las creencias, que son las semillas, y cuando cambiamos eso, entonces vamos a poder tener unos resultados diferentes. No es un proceso fácil, ¿vale? Identificar las creencias. Aquí nuevamente tenemos que buscar ayuda. Porque yo, por ejemplo, en el taller que tengo con mis alumnas, que se llama El sueño de tu vida, hacemos un trabajo para ir identificando cuáles son las creencias que tenemos, porque fíjate que nuestras creencias es nuestro paradigma, es nuestra forma de vivir. Es como, por ejemplo, dicen, desde el interior de una botella no se puede leer lo que pone en la etiqueta. Entonces, uno mismo es muy difícil descubrir qué creencias tengo, ¿no? Ahí nuevamente pues invito a que conversen, porque a veces cuando conversamos con otra persona pues nos ayuda a verlo desde fuera, lo que nosotros no vemos, un coach o una persona que por lo menos tenga tu misma filosofía, que haya leído sobre estos temas
Y entonces ahí es donde podemos empezar a realmente hacer cambios, porque si no, pues nos quedaríamos en la superficie, ¿no? Como decíamos, en las ramas. Por ejemplo, una persona que quiere hablar en público y no lo consigue, si normalmente ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos un curso para aprender a hablar en público, o hago ejercicios de respiración para calmarme, o hago visualizaciones de que lo voy a hacer bien. Esos son acciones solo, no estamos en las raíces. Eso sería como cortarle las ramas al árbol. Eso no va a cambiar mucho. Tendrías que irte. ¿Por qué me da miedo hablar en público? Pues tal vez porque tienes una creencia de que no eres capaz, de que no eres valioso, de que lo que vas a decir no es importante para ti. Ahí es donde hay que buscar más profundo en las creencias. Estabas hablando de un taller que tú tienes que es el sueño de tu vida. Muchas personas tienen sueños y muchos de los sueños a veces no se llegan a hacer realidad por miedo, ¿no? Veo que muchísimas personas tienen mucho talento, pero no descubren ese talento o ese don que tienen. Por decirte un ejemplo, hay chicas que me siguen, que me preguntan y todo, que cómo yo me animé a hacer esto, porque descubrí que tenía la pasión, las ganas, la emoción de transformar el mundo, de llevar un mensaje, y aún con miedo me lancé. Pero hay mujeres que están ahí que, por ejemplo, son expertas en hacer postres, o les gusta hablar de salud y hacen jugos que son saludables, pero tienen un miedo y me dicen, no, es que cuando tenga el lugar adecuado lo haré. No, es que cuando me sienta más preparada lo haré. Y justo como te decía, tú habías dicho hoy día, cuando esté preparado daré el salto. Y tú dices, no, da el salto y te darás cuenta que estás preparado. Eso me pasó a mí, te voy a decir que yo te sigo a ti del curso de Fabiana Panetta, de Exitario, y no solamente te vi a ti, conocí a varias personas y ahí había una señora que se dedicó exclusivamente a hablar de videos, de hacer y de cómo hacer esto de tu pasión en videos y llegar a más gente. Y yo decía, no, tengo un miedo terrible, terrible, y te voy a contar mi miedo. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer. Empecé a hacerlo, empecé a hacer esos videos, pero sin hacerlo en vivo, solamente me grababa y Dios mío, tuve que hacer como 10 veces el video porque me equivocaba, me ponía nerviosa, se me salía una palabra que no quería decir, el miedo me consumía, pero dije, a pesar de todo, voy a seguir intentándolo, no me voy a dar por vencida, porque para mí no hay imposibles, y seguí asistiendo a cursos, y entonces ahí hubo una en que dijo, tienes que atreverte, tienes que cruzar el río, si no cruzas, ¿cómo vas a saber qué hay al otro lado? Los miedos están en nuestra imaginación, a veces simplemente nos creamos eso y después que lo pasamos o lo vivimos nos damos cuenta que no era tan malo. Y entonces me atreví a hacer esto que estamos haciendo tú y yo ahora, este Facebook Live, y te puedo decir que la primera vez no sabía ni cómo presionar como tú hace rato el botón, no sabía ni cómo hacerlo. Lo hice y comencé a hablar y tú sabes que me puedo equivocar, pensando en que me van a juzgar, pero aún así dije, lo voy a hacer porque si no paso a la acción, no voy a saber qué hay al otro lado. Entonces lo hice, empecé a hablar, tuve mucha audiencia, mucha gente que me ha apoyado hasta el día de hoy y no sabía cómo apagar el video. La gente se mató de risa, pero esa risa a mí me exigió a aprender y a darme cuenta dónde estaba el botón de apagar. Y a partir de ahí dije, pero yo pensé que esto era terrible y en realidad no lo era muy emocionante, era fantástico poder contactar con tanta gente y llevarles un mensaje de amor. Entonces, yo, por ejemplo, digo, tú tienes otro ejemplo de la cajita, ¿no? Entonces dice, esto que está acá es una cajita que tenemos. Entonces, cuida, ¿qué le estás metiendo a esa cajita? Elige, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿En qué estás creyendo? ¿Con quién te estás rodeando? ¿Nos puedes explicar un poquito más de esto? Sí. Bueno, igual que hacemos dieta para cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente hay que cuidarla también, ¿no? Y como tú bien decías, si tenemos una caja y metemos piedras, ¿qué sacamos de la caja? Piedras. Si metemos flores, ¿qué vamos a sacar de la caja? Flores. Entonces, esa misma caja es nuestra mente.
si lo único que metemos son, cuando nos levantamos por la mañana, ponemos las noticias y empezamos a escuchar los problemas políticos, los problemas de economía, las catástrofes naturales, todo esto, inevitablemente eso nos va a afectar a nuestro ánimo, va a ser la conversación que vamos a tener después con nuestros compañeros. Y eso nos está influenciando. Después es muy difícil que nosotros estemos motivados para emprender o para tomar decisiones en la vida. Por lo tanto, es imprescindible cuidar lo que metemos a nuestra mente. No quiere decir esto que no estemos informados, que no estemos al día, pero no hace falta repetir y repetir lo mismo. Por eso yo recomiendo tanto que ahora que tenemos a Internet al alcance de todo el mundo, que lo aprovechemos porque a través de Internet podemos ver la información que nosotros queremos. Antes con la televisión pues era más limitado, ¿no? Ahora tenemos vídeos, videotutoriales, PDFs, libros, de todo en el área que nosotros queramos, ¿no? Y todo lo que nos ayude a crecer mentalmente, a desarrollar nuestra autoestima, a fortalecernos, rodearnos de personas que confíen en nosotros, todo eso va a ser lo que estamos poniendo en nuestra mente y que nos va a ayudar después a sentirnos más capaces y a dar ese salto, ¿no? Que tú decías, Mary, de atreverte. Porque si no, si nos quedamos rodeados de las personas que tienen miedo, que no confían en nosotros, nos lo van a contagiar. No somos superhéroes que podamos salir adelante, ¿no? Con toda esa influencia negativa que podemos tener a nuestro alrededor. Entonces es súper importante y bueno, en Internet pues vamos a encontrar gente afín a nosotros, no importa en qué lugar del mundo estén, que siempre nos van a apoyar. Así es que aprovechemos eso, ¿no? Para que cojamos más fortaleza y además es que es la mejor forma de ayudar al mundo, como tú decías, Mary, ¿no? No solo para ayudarte a ti misma, sino para poder llevar eso que a ti te está sirviendo a otras personas, ¿no? Y fíjate qué curioso, esto que estabas contando a mí me ha pasado y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? El dar el salto, porque es como salir en la tele, ¿no? Al fin y al cabo nos lo han puesto así a la mano, ¿no? Entonces, claro, no estamos preparados, es ya además Facebook Live, por ejemplo, es un directo, porque si es un vídeo grabado, aún como decías, lo puedo repetir y lo repito hasta que yo esté contenta, pero un directo, claro, es mucho más arriesgado, ¿no? Yo recuerdo el salto cuando ya decidí atreverme, ¿no? A ser más espontánea y a estar más tranquila con lo que transmitía. Era con una cosa que me enseñó Jocelyn Quintero, que seguro que la conoces también y la sigues, y es que lo importante es el mensaje, no el mensajero. Nosotras somos mensajeras y somos personas y nos podemos equivocar, pero seguramente desde nuestra autoexigencia y nuestro deseo de perfeccionismo y de que todo salga perfecto y que no nos critiquen y nos juzguen, claro, vamos a estar en esos nervios, ¿no? Pero lo que importa realmente es el mensaje. Y yo me he dado cuenta, Mary, muchas veces cuando empezaba de cosas que dudaba y decía, ay, pero esto cómo lo voy a publicar si mira, estoy sin maquillar o mira qué pelos o esas cosas que tenemos las mujeres, ¿no? O he salido a hacer deporte y mira, voy sudando. Después lo compartía y los mensajes de agradecimiento de las personas, de lo que estabas diciendo y cómo eso les había ayudado a cambiar la energía del día, era lo que me confirmaba que al final yo era lo menos importante, lo que importaba era ese mensaje, ¿no? Y que no debía dejar de dar el mensaje porque yo pensara bueno, no estaba a lo que a mí me gustaría realmente, ¿no? Así es que ese también es un consejo que podemos dar a las personas que quieren empezar a hacer algo hacia los demás, que piensen a cuánta gente van a ayudar por dar ese paso, ¿no? Sí, y ya saben, a toda la gente que está viendo, muchas gracias, compartan este video, al final estaremos dando un regalito, Esperanza y yo, a todas las personas que compartan en mi página, pues yo voy a saber que lo han compartido y ya les estaré avisando qué regalitos estarán ganando, compartan, porque lo que queremos llevar es eso, llevar un